Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este diálogo, organizado por la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. En este encuentro conversaremos sobre el sello de artesanía indígena, un concurso organizado por la Subdirección Nacional del Pueblos Originarios junto al programa de artesanía UC, y que por sexto año consecutivo ha convocado a artesanos y artesanas de los pueblos indígenas que trabajen la artesanía tradicional de su pueblo. Tendremos la oportunidad de hablar sobre la convocatoria 2021, que aún está abierta, y los detalles en torno a este concurso que tiene como fin contribuir a la revitalización de los conocimientos y técnicas ancestrales de los pueblos indígenas. Saludamos a quienes nos acompañan hoy, a nuestras invitadas, quienes han sido colaboradores fundamentales en la convocatoria del sello Artesanía Indígena en estos 5 años y en este sexto año de convocatoria. Saludamos a Elena Alfaro, ella es diseñadora de la Universidad Católica y periodista de la USACH, directora del programa de artesanía UC, académica de la Escuela de Diseño, y ha desarrollado numerosas iniciativas y proyectos sobre artesanía, su relación con el diseño y sus diversas dimensiones estéticas y simbólicas. Bienvenida Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio nuevamente este año. Hola Sofía, muchas gracias por la invitación. También saludamos a María Celina Rodríguez, a Tita Rodríguez, que también es diseñadora de la Católica, que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector artesanal, trayectoria en la cual ha desarrollado numerosos proyectos y publicaciones ligados a la disciplina. Fue directora del programa Artesanía UC y entre el 2004 y el 2018 fue presidenta del Consejo Mundial de la Artesanía. Gestora del reconocimiento de excelencia de la artesanía del Cono Sur en el 2006, académica de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Hola Tita, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Estás con el micrófono silenciado, Tita, pero ahí sabemos que nos saludaste. Bienvenida, Tita, muchas gracias. Y además integra esta conversación don José Ancán Jara, el subdirector nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Buenas tardes, don José, ¿cómo está? Buenas tardes a todas y todos que nos escuchan, nos ven. Bueno, antes de iniciar esta conversación, les recuerdo que pueden interactuar con nosotros y dejarnos sus preguntas en los comentarios, y al final de la conversación dedicaremos un espacio para responder la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Para comenzar, queremos hablar sobre los objetivos que se propone el sello de artesanía indígena, el valor del oficio tradicional y la revitalización de las técnicas tradicionales propias de los pueblos. Además, queremos invitar a los y las artesanos pertenecientes a los pueblos indígenas que trabajen en la artesanía tradicional de sus pueblos, que presenten sus obras en esta convocatoria, que aún está abierta, se encuentra abierta hasta el 31 de este mes. Y para conocer los objetivos de este encuentro, de este concurso del sello Artesanía Indígena, invito a don José Ancán para que nos presente de qué se trata este concurso. Don José, le doy la palabra. Gracias, Sofía. Bueno, un cordial saludo a Elena y a Tita, con quienes hemos establecido una relación de trabajo conjunto, de colaboración desde hace ya 6 años. Es una colaboración interinstitucional entre nosotros como servicio público. Esto empezó cuando el Departamento de Pueblo Originario se llamaba, Subdirección Nacional de Pueblo Originario, como se llama hoy día, se llamaba Departamento de Pueblo Originario, y estábamos en el Consejo de la Cultura. Ahora estamos en el Servicio Nacional del Patrimonio y en el Ministerio de las Culturas. Esto fue antes de que se creara la actual institucionalidad cultural. Entonces el sello ha sido testigo de este proceso de, de, de constitución de este ministerio, que es nuevo, que es un proceso que todavía está en curso, creo yo, que implicó la fusión de 3 instituciones que tenían una trayectoria previa. Yo recuerdo perfectamente el momento en que tuvimos la primera reunión que la convocó en ese tiempo Tita a nosotros y a otros servicios públicos para contarnos de esta idea de, de hacer de crear este sello.
y esto se originó como se sabe, como lo sabemos los que hemos sido testigos y actores de este proceso, que esto derivó de la experiencia del sello de excelencia a la artesanía, que es otro concurso que está en la Subsecretaría de la Escultura, la unidad de artesanía, en el cual se premiaba la innovación a las obras de artesanía, y ocurría que todos los años llegaban obras de artesanos indígenas que no, porque correspondían que no eran innovaciones precisamente, sino que era artesanía tradicional. Entonces, había que darle un espacio a esta otra forma de expresión cultural, y era necesario, era urgente, era necesario hacerlo, obviamente, porque es el alma de la artesanía tradicional de los pueblos originarios. Y justo coincidió, y ahí esas fueron esas felices coincidencias que ocurren a veces, que deberían ocurrir más a menudo en la política pública, que nosotros estábamos justo desplegando en ese mismo momento nuestro trabajo en el ex Consejo Nacional de la Cultura como Departamento de Pueblo Originario. Habíamos desarrollado una consulta previa a los pueblos indígenas según el convenio 169, y ya teníamos como un diagnóstico en ese proceso, que salió de ese proceso, que lo dieron los propios integrantes de las organizaciones, y uno de los puntos que salió muy fuerte ahí era el tema de la artesanía. También en el Consejo existía eh, el encuentro de artesanos que se hacía y se hace todavía todos los años en distintas regiones del país, donde convergen también eh, artesanos de los pueblos. Esto se hace en la zona norte, este encuentro, y llegan artesanos de todos los pueblos que están de la región de Coquimbo hacia el norte. Y da la casualidad también de que recuerdo perfectamente que en el año 2014, cuando se anunció el proceso de consulta, de hecho se firmó la resolución, la entonces ministra Claudia Baratini firmó la resolución que llamaba al proceso de consulta, se hizo en el contexto de este encuentro, el encuentro de cultores se llama, para ser preciso los nombres. Y esto ocurrió en San Pedro de Atacama, recuerdo perfectamente ese momento, y yo estaba recién asumiendo el cargo que tenía en ese minuto, que era encargado de la unidad de pueblos originarios del Consejo, y ahí se produjo un diálogo bien interesante con los artesanos. Y los artesanos me empezaron a plantear toda su problemática, que tenía que ver con un montón de aspectos que siguen estando vigentes, como el tema de la apropiación cultural, que es un tema que está muy vigente hoy día. Había un problema muy importante con el tema del comercio transfronterizo, que una de los artesanos del norte, de los pueblos aymara, quechua, atacameño, transitan en la frontera, pues transitan hacia, cruzan me llamó mucho la atención en ese minuto, porque los artesanos le decían la raya a la frontera, porque para ellos es una raya, una raya que a veces es simbólica, no se ve. Y claro, ocurría que cuando volvían a Chile muchas veces les decomisaban su materia prima que ellos traían, ya sea de Bolivia o de Perú o de Argentina, y era un problema que había ahí. Eh, y eso fue me acuerdo que fue uno de los primeros diálogos, pues yo tuve muchas conversaciones en ese año con mucha gente, con asambleas de muchas, que 200, 300 personas, y uno como funcionario público que trabaja con política indígena tiene que saber, todos lo saben lo que hacemos eso, y lo que nos enfrentamos a la gente, que es una avalancha uno recibe una avalancha de juicio crítico y de mucha problemática que uno tiene que saber escuchar, sobre todo, y darle un cauce. Entonces, eso fue en el 2014, y recuerdo que el 2015 fue la primera convocatoria que nos hicieron a esta reunión, la Tita, y me acuerdo haber ido a Artesanía de la Católica, allá, allá no sé cómo se llama el campo, ¿cómo se llama el campo para no equivocarme? ¿Lo contador? No. Lo contador, sí.
recuerdo que tuvimos una reunión ahí, habían otros funcionarios también, y al año siguiente surge el sello, y justo coincidió cuando nosotros ya teníamos el programa social con el que trabajamos hoy día, lo teníamos aprobado, o sea, es decir, teníamos el financiamiento para emprender en esta iniciativa, y de ahí todo fluyó muy rápido, muy virtuosamente. Eh, entonces ya van 6 años con y ha sido una experiencia para nosotros, es una de las, para nosotros como equipo de trabajo acá, la actual subdirección de pueblo originario, ahí vemos varios que estamos desde el principio acá, desde hace 6 años, eso es una cosa bien, viendo con lo que pasa con otros servicios públicos, a nosotros no nos llama la atención mucho eso, pero en realidad es importante haber estado desde el principio, desde la génesis de todo esto, y es una de las cosas como que nosotros le ponemos más cariño a todo esto porque nos ha permitido, o sea, uno igual profesionalmente como, y como ya sea como profesional y también como en mi caso como parte como integrante de un pueblo originario, la artesanía siempre ha estado rodeado mi vida, o sea, la vida de uno, entonces a veces está tan presente que uno no la ve, pues, es solo una presencia. Yo recuerdo haber escrito un artículo que se llama Los Cántaros de la Memoria, que lo escribí en el contexto de una investigación que encabezó mi amiga Margarita Alvarado, que también es jurado de este concurso. Era una investigación desde la arqueoestética. Yo escribí un artículo sobre los cántaros y me acuerdo haber hablado de un cántaro de un mesén que estaba en la casa de mi tía, en la casa que yo llego siempre en la comunidad de Julio Pintaco, donde nació mi padre, y era un mesén que ella siempre me contaba, siempre una vez me contó la historia de ese artefacto. Y era una historia impresionante porque ese mesén tenía como mínimo 100 años, ¿ya? En ese minuto, y lo había traído una papá y lo había traído como parte de su ajuar, de cuando la trajeron a vivir el pariente nuevo, que se la trajo de una comunidad que estaba por, ay, ¿cómo se llama ese lugar que queda en el camino de Entre Imperial, estos caminos interiores? Bueno, se llama Arenas Blancas, es el nombre eh, como castellanizado. Yo recuerdo haber conocido ese lugar y esa comunidad tenía la característica que ahí había muchas azufre, había muchas alfareras. Ese era como el sello de ese lugar. Porque después yo conocí, era un lugar, efectivamente, uno nota inmediatamente que hay tierra gredosa y abundante, y estaban toda la materia prima, entonces había muchos matrimonios cruzados, o sea, y ustedes saben que el patrón eh, de, mm, de parentesco mapuche es patrilineal, patrilocal, es decir, las mujeres van a la casa, al territorio de su marido, entonces ellas se llevaban su ajuar. El ajuar, que es un término, no sé, es seguramente árabe, pero es parte de lo que tiene que traerse la mujer cuando se casa. Y entre las cosas que trasladaban era pura artesanía, po. Era puro artefacto de greda, de textilería. Y en este caso el CMC tenía toda una historia muy impresionante. Yo aunque ahí escribí ese artículo, y entonces yo lo que digo que para mí la artesanía siempre ha estado presente en mi vida. Una, Uno tiene también una sensibilidad especial por la formación que yo tengo. Yo estudié historia del arte, entonces tengo esa... Y para mí hacer este concurso fue como un reencuentro con esas materialidades llenas de significado y también una ampliación de la mirada, obviamente, porque nos permitió conocer expresiones de todos los pueblos. Y cada año es como la convocatoria ha ido creciendo en cantidad de gente que postula, sobre todo el año pasado, en contexto de pandemia, aparecieron artesanos que fabricaban, o sea, que confeccionaban obras que en muchos casos se han dado por desaparecidas. O sea, el caso de la alfarería, la artesana que ganó el año pasado de allá
de Puerto Domínguez, o el Peñi que lamentablemente después falleció, el que hizo este impresionante, el Yepu. El Este Yepu. Don Yepu, José, si le parece, tenemos unas imágenes de piezas que han sido merecedoras del sello Artesanía sí, Indígena. Creo que sería interesante, un poco por lo que usted estaba comentando en el fondo, de que hay dentro de los objetivos de este sello está la revitalización. Es algo que es parte de los pueblos originarios, su artesanía, digamos, y este concurso lo que busca es ponerla en valor nuevamente. Entonces, sí. es muy interesante lo que usted está diciendo y ahí podemos acompañarlas con algunas imágenes que tenemos. Claro, este es el Arpona OEA de Martín González Calderón, que lamentablemente también falleció el año pasado, poco después de que se le considera el sello. Bueno, qué decir, este es el símbolo o el ícono del pueblo Yagán. De hecho, es su arpón tradicional de cacería, especialmente de lobos marinos. Y bueno, yo tengo uno que guardo con mucho cariño porque me lo regaló la propia comunidad de Puerto Williams cuando hicimos el traslado de la primera parte de la colección Martín Gusinde, que se trasladó desde acá del Museo de Historia Natural al Museo Martín Gusinde de Puerto Williams. Y bueno, aquí está esta pieza tan simple, refleja como toda la historia. Hay toda una historia y porque estos huesos de ballena tiene que ver con el ecosistema del pueblo Yagán, de los canales, con el varamiento de la ballena, que era un acontecimiento social. Todas esas cosas uno las va aprendiendo con esto. Y este es el yepu de don Juan Antigüen, también ganador del año pasado, que es un artefacto espectacular, bueno, es una cosa completamente aerodinámica, pero si no había otra foto donde hay un acercamiento. Este es como tiene una técnica, esto es corteza de coligüe, que tiene un proceso de construcción que es muy largo, muy complejo. Cuando uno se adentra en la profundidad de la artesanía, va entendiendo esas dinámicas que tienen mucho que ver con el territorio. Y, y también como hoy día la artesanía está amenazada por la degradación del ecosistema que existe en los territorios indígenas, ¿no? Otra artefacto que el año pasado ganó una mención honrosa. Este es el Peñi, no recuerdo su apellido, pero un Peñi de allá de Bahía Bahía Murta, Murta. ¿no? De Sí. Bahía Murta queda en el costado norte del lago General Carrera. Esto es la región de Aysén, de la parte sur de Aysén de Coyhaique. Y aquí está toda la dinámica del lazo trenzado y también de la cultura ecuestre, que en esa zona está muy viva todavía. Este Peñi fabrica su artesanía por pedido, porque los vaqueanos necesitan estos aperos para sus caballos. O sea, todo se hace a caballo en esa región. Claro, esta pieza es de don Manuel Yautureo. Manuel ya, pero es exactamente. Bueno, esta es una, esta es una de las ganadoras del concurso del año 2019, la bandola o bándola, ¿cómo se dice? La bandola La bandola aymara, sí, sí. del Peñi Mamani, no recuerdo su nombre, Abel Mamani. Abel Mamani. Sí. Y él es de una localidad que está en la comuna de Colchane, se llama Villa Blanca. ¿Ya? Y este también es un artefacto que incluso sorprendió tuvimos que esa vez convocar a un jurado especial al jurado, un conocedor de la música, de la lutería aymara. Y claro, porque esta también este es un acto este artesano también hace un acto completo de revitalización, porque él heredó un conocimiento que se había interrumpido y él decidió en un momento de su vida, y estas son las historias asociadas a las obras que se presentan al sello, porque son impresionantes, porque son las personas relacionadas con la materia. Y ahí hay toda una historia, un historial, cómo la persona decide en un momento de su vida retomar un oficio que se había interrumpido. Y a ver, Mamani lo que hace es eso, po. Él tenía una herencia que él la retomó. Y este también es una pieza aquí,
una de las cosas que más nos hizo sintonizar con esta iniciativa a nosotros era que el sello se traducía perfectamente con el eje de nuestro trabajo, que es la revitalización cultural. Y la artesanía, lo que hacen los artesanos, en muchos casos continuar con una transmisión que se ha ido de generación a generación, y en el caso que eso no ha ocurrido así, lo que hacen ellos es un acto de revitalización, un acto consciente, autónomo, de retomar un oficio que está dentro de la tradición de sus pueblos y tomarlo. El caso del bastón aymara, exactamente eso. Otra artefacto también bien impresionante, tiene un nombre que yo creo que usted, Sofía, se lo va a pronunciar mejor que yo. La, esto, esto de la cultura cahuéscar, esta obra la hizo doña Gabriela Paterito, que es la matriarca del pueblo cahuéscar de Puerto Edén. Y bueno, ¿cómo se llama? Es que no me quiero equivocar, pero es C. apasgetana, así se escribe. La verdad es que la pronunciación... Claro, la cestería es el arte uno de los artes por excelencia de los pueblos australes, porque tiene que ver con el tema de la recolección. Básicamente, ahí está como está asociado a esa dinámica. Es un arte desarrollado por mujeres y tienen que ver con con el ecosistema. Está el tema de la recolección de esa fibra que ustedes ven ahí, que bueno, este es una obra que es bien impresionante, como su confección bueno, y esta otra obra que es única, su género, yo creo, son los guantes los guantes tejidos a palillo, que hay una mezcla aquí entre lanas de llama y, y plumas de pato, de un pato, de una especie de pato que anida en los humedales, en los bofedales de la zona de Oyagüe. Esta es una pieza de una artesana del pueblo quechua de Oyagüe, Victoria Bellis. la señora Victoria Vélez. Y esto es impresionante porque las plumitas de pato son recolectadas por la artesana en un momento justo del año, cuando los patitos salen de su nido y dejan ahí en el nido las plumitas finitas que salen de su pelaje, sus plumitas, y ella lo que hace es mezclarla con la lana. Entonces una fusión de materialidades así bien impresionante. Eh, Sí, y eso así, es lo bueno, interesante, claro, eso es lo interesante de este concurso, que de repente, como usted dice, para muchas personas son piezas que los han acompañado durante toda su vida, pero tal vez no se miran con los ojos de la importancia cultural y patrimonial que tienen. O sea, al final son una expresión de los pueblos y cuentan una historia que creemos que es muy importante ser contada, digamos, que sea contada y que se esté valorando hoy día. Entonces yo creo que parte como usted bien decía, uno de los objetivos más importantes de este concurso es la revitalización de estas tradiciones que a veces se han ido perdiendo, ¿no? sí. Bueno, la lama de la ñaña Matilde Painemit, pues, una de las artesanas, de las tejedoras mapuches más connotadas que existen hoy día. La ñaña de ahí del sector de Tres Cerros, me parece, ¿no? En Padre de las Casas, la comuna de Padre de las Casas. Y bueno, pues aquí está de una de las piezas. Esta es una de las piezas que está siempre es una de las piezas que yo, por ejemplo, yo siempre tuve cerca, pues, a ese tipo de materialidad, porque son esas cosas que forman parte del mobiliario de una casa mapuche. Está ahí en la cama, está en un silloncito. Y bueno, la pilgua, pues, la pilgua que está viviendo, yo diría, un momento de revitalización así bien impresionante, que está, yo lo he visto que mucha gente hoy día usando pilgua, porque por este tema de la crisis de la bolsa, el tema de las bolsas, pues, de la crisis de la bolsa plástica, lo cual es un acto bastante saludable, y la vuelta de la bolsa de comprar, pues. Entonces, estas son también piezas que uno vio cuando era chico, pues la vio en la casa colgada detrás de la puerta, con la que
La mamá de uno iba a comprar pan o comprar otras cosas al almacén de la esquina o a la feria. Y los sombreros también de parte de la cultura aymara, en este caso también de la zona de Ollagüe, perdón, de la zona de Colchane. La comuna de Colchane es una bien impresionante porque hay artesanos de Colchane que han ganado en todas las versiones del sello. Yo diría que es la comuna como la capital de la artesanía, porque hay artesanos que todos los años, distintos artesanos, se han repetido. El único lugar de Chile donde, donde hay artesanos que van fijos así a los premios del sello, y eso que postulan mucha gente. Una cosa interesante que hoy día, bueno, hoy día son 10 pueblos originarios reconocidos. Hay que ver hoy día si vamos a recibir artesanía del pueblo chango. También sería interesante ver eso. El pueblo el último pueblo que fue reconocido. De los 10 pueblos hay 7 pueblos que han ganado el sello. Solo falta el pueblo de Aguita y el pueblo atacameño, que no han ganado el sello. Bueno, y el pueblo chango, que recién está incorporado a este. Bueno, usted también artesanía aymara. Eh, Creo que hay que darle la palabra. Estoy hablando mucho. Me No, pero gustaría está darle muy la bien, palabra. está muy bien, muchas gracias, don José. Yo creo Bueno, que también es importante decir que todas estas colecciones están en custodia acá, en este caso de parte nuestra, y nosotros los tenemos en resguardo porque son piezas muy delicadas y aquí hay un patrimonio que es más de materialidad de la cultura de los pueblos originarios que es fundamental. No solo salvaguardar, sino que hacer mecanismos para que los artesanos puedan transmitir sus conocimientos a otros artesanos, formar nuevos artesanos. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que hay hoy día, y también buscar otros mecanismos complementarios de la transmisión. Porque como todos sabemos, la artesanía tradicional indígena tiene un patrón que es la transmisión generacional, es decir, desde padre o desde abuelo, bisabuelo, a, la- a los hijos, a los bisnietos. Y hoy día, en muchos casos, por distintas razones, esa cadena está interrumpida. Entonces, uno de los desafíos que tiene la artesanía tradicional indígena es cómo construir otros mecanismos de transmisión. Y yo creo que también es interesante la experiencia del sello, en algunos casos, como han ido adjudicándose, ganándose el sello, artesanos que están tienen sus talleres, sus obras, las han construido en lugares que están desterritorializados, por así decirlo, son parte de la migración. El año pasado ganó una artesana de acá de Santiago, la de Yesenia, que es una pieza bien impresionante también. Han ganado a un artesano de Valparaíso, o también otros territorios que no están como en el radar así de lo que la gente tradicionalmente piensa que son los territorios indígenas. Eso también es algo bien notable que ha ocurrido en esta experiencia. sí, la verdad es que ha sido bien interesante. Como usted dice, se han recibido postulaciones de todas las regiones del país. Tenemos representantes de casi todos los pueblos originarios dentro de los ganadores. Y ahora, entrando un poco más en lo que es el sello, me gustaría darle la palabra a Elena Alfaro. Ella, como parte del jurado y como directora del programa de artesanía, nos va a presentar un poquito cuáles son los criterios de evaluación y cuál ha sido un poquito la evolución del sello dentro de estos años. Así que, Elena, te doy la palabra. Perfecto. Gracias, Sofi. Yo voy a compartir una breve presentación para ver algunas cosillas formales con respecto a las postulaciones, decir que las postulaciones están abiertas, decir que están abiertas hasta el 31 de agosto. Sofi, tú cualquier cosa también, vamos entregando también información, porque lo ideal es que podamos tener muchas más postulaciones. Ahí vamos a contar un poco también cómo ha sido este proceso de poder, a ver, perdón, ahí estoy compartiendo, ¿cierto? ¿Cómo Sí, ha ahí sido se ve perfecto. Sí. este proceso de digitalización, ¿no? Que también ha sido algo que hemos estado un poco obligados ahora en pandemia, y cómo también este relato tan interesante que nos presentaba José ahora,
tiene además esta parte pandémica y de transformación también. Y creo que además esta iniciativa del que también nosotros de la Universidad Católica estamos súper orgullosos en participar. José también contaba cómo se había gestado, con la Tita seguramente va a poder contar a lo mejor más antecedentes de eso, pero ha sido también una colaboración que nos ha traído mucha alegría, y siempre se nos ocurren más cosas como para ir profundizando esta relación, así que hoy día yo les voy a contar principalmente tiene que ver con los criterios que vamos a revisar ahora y que después también deberíamos dar la página, Sofi, para que pudiera la gente al final o mostrar la página web para que puedan ver cómo están las bases y las cosas que pudiéramos bajar como en un sentido más práctico. A ver si me acompaña la tecnología, que a veces no lo hace. La convocatoria de este año, sello indígena, algo hizo José con todos los pormenores de esta participación, pero aquí hay una visión de conjunto de lo que fueron los ganadores del 2020, ganadores y ganadoras. Estas son las... ganaron 10 personas, ganaron sellos, 5 personas tuvieron menciones honrosas. Impresionante también ver que en la calidad de las postulaciones se mantuvo además muy constante, que hace una constante del sello. Siempre es un agrado ir a ver las postulaciones, sobrecoge la belleza de las piezas con las que llegan. Aquí esta presentación seguramente va a quedar en las redes, entonces es interesante que las puedan revisar para ver esta diversidad de artesanía y calidad de artesanía que pueden encontrar, y también algunos ejemplos de los que ya nombró José. Ahí arriba está la pieza de Yesenia, por ejemplo, que también participó en la muestra de artesanía del año pasado, junto también con la señora Julia Matamal. O sea, harta gente que también hemos visto en otros espacios, que nos hemos relacionado en otros espacios, a propósito también de poder lograr visibilizar a estas personas a propósito de este concurso. Las 5 menciones honrosas también acá, decirles que a propósito de la instancia pandémica, la postulación se hace online. Antes nosotros pedíamos que nos llegaran piezas directamente, pero bueno, ahí hay también algunas transformaciones que tienen que ver con estos tiempos un poco más complicados. Las 5 menciones honrosas de 2020, y aquí ya nos vamos a 2019, con los ejemplos que ya había comentado José, la gran diversidad de territorios que hemos tenido en las personas que han ganado estos sellos, y también la gran diversidad de rubros que se han presentado en cada uno de los años. Esto es más bien una visión más bien panorámica. En 2019, creo, si no me equivoco, inauguramos la visión, que ahora todo el tiempo es tan relativo, pero sí, creo que en 2019 inauguramos esta visión de tener menciones honrosas, porque claro, cada vez se expandía más esta situación de piezas de muy buena calidad, y quizás después ahí Tita y José pueden también comentar el tema de las menciones honrosas, que estamos viendo acá algunos ejemplos. Los ganadores de 2018, los guantes que había comentado también José, bastón de mando, cintillo. Como bien se comentaba anteriormente, el sello empezó en 2016, fue la primera vez, y al verlo en conjunto creo que se puede dimensionar también la riqueza del acervo que constituye estos ganadores, y lo representativo que es de este arte, ¿no? Creo que aquí esta es la primera visión, la primera versión, y aquí, claro, quiero también contar a propósito de las anécdotas que contaba José y cómo surge este sello, también con esto de, en el sello de excelencia, que premia más bien la innovación, llegaban una gran cantidad de piezas indígenas y también no indígenas, más bien tradicionales, y que no tenían innovación, pero que eran unas piezas de enorme calidad. Entonces faltan, como en muchas otras instancias, espacios para visibilizarla, y aquí la pieza que está ahí es Alforja Colla de Eva Borges, fue precisamente uno de esos casos, y creo que es muy bonito contarlo, porque esta bellísima pieza llegó como postulación al sello de excelencia, y se sugirió en ese momento, yo creo que todos estábamos ahí en ese momento de inflexión, que se presentara el sello indígena en esta primera versión,
y resultó ganador. Entonces, se cumplía además muy bien esta premisa de un espacio que en el fondo decirle a alguien que no gana en cualquier concurso siempre implica, claro, como una situación un poco incómoda, pero además tiene que ver con que esas piezas no estaban bien en ese concurso, no tenía nada que ver con esa pieza, así que encuentro que ese es un buen ejemplo para explicar también la existencia de estos dos sellos, ambos en que colaboramos además como Universidad Católica, como programa de artesanía de la Universidad Católica con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Ahí tenemos la visión general de los ganadores. ¿Por qué un sello indígena? Yo creo que José lo explicó también de una manera mucho más profunda y significativa, sin embargo, esto es también lo que dicen las bases, un poquito adelantándonos cuando las personas puedan revisar las bases y leerlas, y creo que él ya se adentró mucho en ese tema, que es poner en valor los trabajos pertenecientes a diversas expresiones artesanales relativas a los pueblos indígenas en Chile, visibilizar el proceso de elaboración, eso es bien importante. Además, en las postulaciones van a encontrar que el formulario les pide información sobre los procesos y también algunas imágenes sobre los procesos. Creo que también hay mucha riqueza en aquello, y las fichas de postulación siempre son un trabajo de investigación en sí mismo, ¿cierto? Siempre lo comentamos, un trabajo muy profundo en que los artesanos y las artesanas cuentan todo el significado, y no solamente la parte práctica, sino también el significado que tiene ese proceso. Se propone, entre otras tareas, este sello recuperar los conocimientos y técnicas artesanales tradicionales de los pueblos indígenas, esta revitalización y este gran desafío que tiene que ver cómo se siguen recreando estas expresiones, y reconocer el valor social, estético, cultural, económico de las artesanías de los pueblos indígenas, lo significativo que es este tipo de expresión. Nosotros también en el programa de artesanía lo habíamos sentido así, para todos los cultores, pero particularmente por la transmisión y la cantidad, o sea, el tiempo que permanecen, y el significado de la artesanía indígena también la hace especialmente notable dentro de esta manifestación artística, de esta manifestación cultural. Ahora sí, los criterios. Esto ya es como una parte más árida, y creo que una parte interesante de poder explicar los criterios, lo que son los criterios. A veces es súper interesante decir lo que no son, ¿cierto? Cuando uno hace clase, como es parte de los criterios de las cosas para explicar ciertas cosas. Y creo que además, como tiene esta historia y participan de esta misma sociedad, creo que podía ser interesante explicarlos también enfrentados. Tenemos el sello de excelencia, que como ya habíamos dicho, premia más bien excelencia, innovación y autenticidad. Y tenemos el sello indígena, que lo que premia es coherencia, rescate y puesta en valor, y sigue estando muy fuertemente en el ámbito de la autenticidad, que de repente es una palabra tan difícil, pero muy, muy reconocible dentro, sobre todo, del sello indígena. Vamos a desplegar aquí el texto, yo lo voy a checar un poquito, me encanta verlo, pero no puedo leer. Aquí, en coherencia, adecuado tratamiento y uso de las técnicas de construcción y tratamiento de las materias primas, expresadas en aspectos como forma, terminaciones, colores, entre otros elementos que definen la confección eficiente de los objetos artesanales en diversos materiales y rubros. Y es básicamente hablar de la terminación, de la confección, de cómo se realiza técnicamente esa pieza, pero la coherencia tiene que ver con cómo se relacionan todos esos materiales, y obviamente también con la historia y el legado de los pueblos originarios a los cuales va a representar, a los pueblos indígenas a los cuales va a representar esa pieza. Rescate y puesta en valor. Se valorarán los oficios y creaciones artesanales que incorporen dentro de su proceso el diseño y producción conocimientos estéticos, técnicas y materialidades tradicionales usadas por los pueblos originarios que están en desuso. Muy importante el rol de revitalización que tiene este concurso para todos los que somos, los que lo alentamos. Creo que es súper importante que estas prácticas sigan manteniéndose vivas, y esperamos que este concurso pueda aportar en eso. Y autenticidad, se aprecia que los objetos sean representativos del conocimiento y cosmovisión del pueblo originario que los produce, y que tengan reconocimiento de su comunidad. Eso es bien importante.
Creo que además también hay un jurado donde creo que es muy importante decir que también hay un número importante de artesanos y artesanas pertenecientes a pueblos originarios, no solamente especialistas, sino también, bueno, especialistas un poco de la parte académica y especialistas desde la parte artesanal, que están mezclados ahí de una manera muy virtuosa, y yo creo que eso también ha sido una cosa muy importante de este sello, de poder tener esas voces en esta discusión, para lograr también cumplir con esto de la representatividad de estas piezas. Lo que ya habíamos hablado anteriormente, se los comenté cuando les mostré un poco de las piezas ganadoras. Este año vamos a volver con la fórmula que ya teníamos en la versión 2020, que es un máximo de 10 obras ganadoras y 5 menciones honrosas, y no es lo más importante del concurso, sí, pero hay también alguna reconocimiento que viene un poquito más adelante en dinero, algunos beneficios. Hay un premio en dinero para menciones, para los ganadores y para las menciones honrosas, y también otra serie de beneficios para las obras seleccionadas y las menciones, que los vamos a nombrar acá, que es el certificado de promoción, que es importante a la hora de también trabajar o ahondar en la comercialización, que es un punto siempre también importante para las artesanías. Para el sector artesanal es muy importante el tema de la comercialización, y cómo poner en valor todos estos criterios que viven en esa pieza a propósito de este certificado, y que pueda favorecer, entre otras cosas, también el tema de la comercialización. Las obras seleccionadas formarán parte del catálogo oficial del certamen, que se utiliza como importante medio de difusión y promoción. Además, un trabajo de mucha calidad. Todas las imágenes que hemos usado en la presentación son parte de ese trabajo con el que se documenta después ese catálogo, que además también hay registro importante de la información que está relevada en las fichas, que además se entrevista a los cultores. O sea, creo que también la DEPO ha hecho un trabajo bien fino en razón a lo que se hace con los catálogos, y poder quedar reflejado ahí de la mejor forma también la historia de las piezas y de las personas que las producen, que es esta mirada que tenemos desde Patrimonio Cultural Inmaterial y muchas otras, pero para relevar también las personas y las historias detrás de las piezas. Ferias y exposiciones, está de cerca la recomendación, pero los ganadores los invitamos a participar en la muestra de artesanía de la Universidad Católica. Tenemos una exposición también, todos los años los tenemos expuestos ahí en esta feria, que participa gran cantidad de público para poder promover esta pieza, y también lo hemos tratado de honrar en nuestra versión virtual, que no es lo mismo que encontrarnos, que digamos estar ahí en este laboratorio que significan las piezas para las ferias para los artesanos, no solamente la nuestra, sino también todas las ferias. Hay una energía creativa tan importante que para los creadores, así que esperamos pronto volver a lo presencial, pero por lo menos en este año sí vamos a tener un espacio para los ganadores de manera virtual. Y promoción y comercialización de las obras, ahí está en Fundación Artesanías de Chile, y su exposición en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, en el espacio que tiene la fundación ahí. Sitio web y difusión, lo vamos a mostrar quizás ahí un ratito, no sé, Sofi, tú me dices si lo mostramos al final o al final, digamos, como del encuentro, o ahora. Y la inscripción en el registro de Chile Artesanía, que también es automático una vez que gana. Y aquí solamente, podría haber puesto una premiación online, pero dejé alguna visión de la última premiación de 2018, cuando también nos encontramos. Creo que la de 2019 creo que también me falta. Pero a propósito de lo que decía José, aquí estamos entregando los reconocimientos en la feria y las exhibiciones. Y contarles también, me acuerdo, lo dijo José recién, también Carlos Cuesta, que está ahí en la foto, que es un artesano mapuche que también vivía en la quinta región, si no me equivoco. También como por si la gente también se está preguntando si yo no vivo en el territorio de donde soy originario, puedo participar, pero pertenezco a un pueblo originario. Sí, también hemos tenido de ese tipo de casos, pensando en algunas preguntas que se podrían presentar. Y aquí solamente para mostrar alguna
evolución de lo que hemos tenido como número de postulaciones, es decir, que el año pasado tuvimos un número bien importante, con algunos temores con respecto a lo que iba a pasar con la postulación online, pero fue bien energizante pensar que se presentaron 208 piezas, de gran calidad, que decirlo, yo creo que el jurado la pasó bien mal tratando de elegir a los ganadores ahí, y que también hay una tendencia a que tenemos gran presencia de textiles, por ejemplo, dentro de los rubros que se presentan, o las disciplinas que se presentan, como le queramos decir. Ahí nosotros estamos agrupando algunas disciplinas para poder hacer algunas miradas un poquito más globales, pero ha sido bien sostenido la cantidad de piezas que es, ahí creo que hay un número que me quedó mal, el 50, lo corregimos otra vez con la Sofía, ahora se me olvidó. Pero hemos tenido un importante interés por participar, entonces esperamos que también este año podamos contar también con el interés de las personas, y creo que ese es el final de la presentación. Tú dime, Sofía, yo dejé abierto creo el sitio, si quieres lo vemos después. Sí, lo miramos después porque en honor al tiempo, yo sé que don José tiene de hecho una reunión ahora a la 1:30, entonces vamos a tener que ir cerrando, pero antes de despedir a don José, me gustaría darle la palabra a Tita, un poquito como, yo sé que ya se ha hablado, don José lo comentó, Elena también, pero desde tu mirada como investigadora y experta en artesanía tradicional, bueno, y no tradicional también, digamos, en artesanía, la importancia de este concurso, que lo que busca es activar, reactivar, digamos, este trabajo tradicional de los pueblos originarios en la artesanía. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y bueno, primero empezar contando que para mí es un honor enorme, la verdad, trabajar con este grupo de personas, con todos los que están aquí, y los chicos están también, porque la verdad que para mí ha sido un proyecto precioso. Estoy muy contenta con este proyecto. Y contarle un poco, aunque José y Elena también se han referido a los inicios de esto, yo creo que les voy a contar detalles que cuando estábamos haciendo el sello Excelencia, que contarles que el sello Excelencia es la verdad un proyecto, un sello a nivel internacional. Entonces, es el mismo sello de innovación se ha indicado en distintos lados. ¿Y por qué les digo esto? Porque al ver cómo se ha hecho ya, han tenido la misma experiencia que nosotros tuvimos con nuestros sellos, que me acuerdo que la vez haciendo una revisión crítica justo con Tania Salazar, que estaba en ese tiempo en el Consejo, nos dimos cuenta que, claro, que los premios de la serie de excelencia eran las artesanías indígenas, pero estábamos mirando mal, porque miramos que consideramos innovación lo que era rescate. Entonces, pero rescate se miraba como innovación porque no se conocía. Pero entonces, conociendo un poco más las piezas, viendo que era rescate, vimos que estábamos mal, porque no era innovación. Entonces, fue a través de esa reflexión fue que nació, bueno, tenemos que hacer algo con esto especialmente. Entonces, ahí fue como el pase que ahí, afortunadamente se dieron las condiciones, esto de poder trabajar junto con José y plantear este tipo de concurso. Y quiero decir que también que no es que la artesanía indígena sea solamente la artesanía tradicional, no. O sea, yo creo que la artesanía indígena tiene mucha innovación también, pero son distintas visiones, hay de todo. Lo rico de la artesanía es que puede haber una artesanía tradicional, sumamente tradicional, como también una innovación. La artesanía siempre va cambiando y no es algo estático, siempre va haciendo la expresión del artesano, de la persona que lo hace. Por lo tanto, nunca no puede ser, no nos podemos quedar solamente en la pieza como de museo, ¿no? Con la réplica de museo, sino que hay de todo. Pero lo interesante de esto es que con el concurso que se ha ido como motivando en las propias comunidades, como el buscar, el mirar, como decía, a su alrededor, cosas que las mismas comunidades no veían, o sea, que eran tan propias de su
de su naturalidad diaria, que muchas veces hay piezas, cosas que se habían dejado hacer y estaban a la vista, pero no estaban, no estaban como siguiendo su oficio, cuando había personas que todavía conocían tenían el conocimiento del saber hacer. Y me sorprende mucho, me ha sorprendido mucho cómo esto ha generado en las propias comunidades un interés de buscar en sí mismas como ciertos objetos que son estas como rescates, pero a la vez a través de ellos buscando y encontrando identidad. Entonces, ¿cómo a través de objetos se logra saber, bueno, que cierta información de este conocimiento nos da la identidad de quienes somos? Entonces, genera una serie de diálogos y encuentros entre las comunidades que es muy interesante, que yo creo que para mi gusto es como lo más interesante, más allá de los premios de dinero, que sé yo, es todo el encuentro que se ha generado entre las comunidades y lo que sucede. Yo creo que ya con saber y ver en la realidad que esas cosas están sucediendo, para mí es el mejor reflejo del éxito que ha tenido este concurso. Bueno, Eso. un poco eso es lo que nos comentaba don José, y ahora le doy la Sí. palabra a don José para que pueda despedirse de quienes nos acompañan. Yo sé que lamentablemente se tiene que retirar, pero un poco lo que decía la Tita es lo que decía don José. O sea, esta era la bolsa con la que mi mamá iba a comprar y efectivamente tiene un valor patrimonial y cultural muy importante. Entonces, eso es lo interesante también de que hemos ido conociendo en este concurso. Don José. Está en silencio, don José. Sí, sí, bueno, hoy día, claro, hoy día la artesanía tradicional tiene una dimensión que es como, se ha valorado como parte, como un adorno, ¿no? Como un adorno, como una parte de la decoración, incluso hogareña de muchos hogares, y eso es algo que hay, claro, que también ha sido también un incentivo, una forma de comercialización que tienen los artesanos tradicionales, porque la artesanía tradicional son materialidades, son artefactos que fueron diseñados y pensados para ser usados en el cotidiano de las personas, es parte de su mobiliario. Y por eso que esa es la dimensión que yo desde mi niñez, cuando empecé a mirar el entorno desde cuando yo iba para el campo con mi papá, eran las cosas que uno se da cuenta que uno después a medida que fue creciendo, habían cosas que uno siempre las miraba por ahí que estaban colgadas. A veces, como mi familia en esos años, cuando yo era chico, vivía en una ruca tradicional, yo iba para allá y dormía en una ruca muy tradicional. Ahora, claro, ahora me llama la atención, incluso lo pienso para atrás y cuando uno es chico, no, esas cosas son súper normales. Entonces, claro, uno después se va dando cuenta, va como abriendo los ojos así, y claro, ahí estaba yo vi, mi tía tenía un yepo así espectacular, así, igual que el de don Juan, tenía la misma tecnología. Entonces, cuando yo miré cuando llegó al concurso, este es como el yepo más tradicional, el que está hecho con corteza de coligüe, no había llegado nunca a una pieza así, de esa técnica al sello. Entonces uno va enganchando asociando como imágenes de la propia historia y de la historia colectiva que tienen que ver con este tipo de artefactos, pues, y que además de ser funcionales, son muy eficientes, pues, para lo que fueron usados, porque detrás de eso, ustedes piensen para construir un yepu, que es un artefacto, un cernidor de granos que se usa para cernir el grano, para limpiar. Hay cuántos años de observación y de análisis y de síntesis de la gente con respecto para buscarle el tamaño perfecto, la forma perfecta para que cumpla esa funcionalidad. Lo mismo sucede con todas las, los demás artefactos, y en todos los casos, y son artefactos que duran mucho. Por eso
uno todavía, y a veces el otro día fui a un encuentro con artesana con textilera y uno va en el campo, como yo he ido muchas veces a casas de mujeres que tejen y te muestran como uno de sus tesoros, uno de los, de los ñerehue, que es esta pieza con la que se aprieta el tejido, el ñerehue. Y los mejores ñerehue son, a propósito de la obra em, de Martín González, son de hueso de ballena, po. Y te dicen, este ñerehue me lo heredó mi abuelita, y a su vez a ella se le heredó su abuelita. Entonces resulta que el ñerehue que te muestran que es el más eficiente porque es pesado, cumple muy bien su función, yo creo que un ñerehue debe tener mínimo 300 años. ¿Te imaginas lo que hay 200, 300 años de historia en una simple pieza y de dónde lo sacaron? Uno piensa, una ballena que varó en algún lugar por ahí, llegaron los, los artesanos, y porque resulta que el ñerehue no se hace con cualquier hueso de ballena, tiene que ser el hueso justo. O sea, ahí hay un proceso de observación y de ensayo de error que ha durado muchos años. Entonces, la artesanía a uno también le permite a las personas, yo creo que la artesanía debería ser parte de las mallas de estudios curriculares para los niños, porque a eso le permite afinar el mirar, el observar la cultura material y todo lo que eso encierra. Porque uno ve una pieza, una textilería, un textil. Una de las cosas que más agradezco al CEO también es la oportunidad de conocer a artesanos, de poder conversar. En muchos casos yo he ido a sus lugares de trabajo, a sus casas. Me han invitado, he tenido esa fortuna también. Y uno conversa, largas conversaciones, y entonces te cuentan y lo que cuesta hacer una obra, o sea, todo el trabajo que hay detrás de eso, de criar una oveja, de alimentarla, de qué sé yo, después esquilarla, hilar, teñir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que los niños deberían tener la posibilidad de observar eso, de aquilatarlo, porque son otras lógicas, son lógicas con el tiempo pausado, no son las lógicas de ahora. Y eso es súper importante creo yo, hay una dimensión que tenemos que explorar nosotros, de cómo darle otro respiro, o sea, otros aires a esta experiencia, porque muchas cosas mucha enseñanza que compartir con el tema de la artesanía. Muchas cosas. Bueno, muchas gracias, don José. Lo liberamos. Yo sé que usted ahora tiene Bueno, y que... muchas gracias por la conversación, pero ya estamos en la hora para terminar, ¿cierto? Sí, pues, entonces, para no ser indiscreto, quiero agradecer una vez más la presencia de Elena y de Tita, y con quienes hemos estado estos 6 años también, esta alianza que ha sido bastante saludable, de conversación, de conocimiento, y también con el jurado, como lo mencionó Elena. Bueno, ambas son también parte del jurado, yo también lo soy. Es un jurado, como mencionó Elena, era multidisciplinario. Hay especialistas del mundo de la academia y el mundo de la artesanía, cultores y cultoras. Y eso, la jornada de evaluación del sello son impresionantes, son verdaderas clases. Yo he aprendido mucho y todos piensan lo mismo. Entonces, esperamos esos momentos de poder compartir los conocimientos que hay y los cruces de mirada, los cruces de conocimiento que hay, se producen ahí. Un diálogo muy, muy enriquecedor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, don José. Bueno, antes de terminar la presentación, me gustaría que revisáramos rápidamente la página web, donde, como bien decía Elena, este año las postulaciones se van a llevar a cabo de forma online, digamos.
Entonces hay una plataforma de postulación, vamos a dejar el link escrito donde pueden encontrar toda la información de las bases y pueden ingresar directamente a la plataforma de postulación, donde les vamos a pedir, como decía bien Elena, fotos del proceso productivo, de las piezas que se estén presentando, de las obras, y piezas de la obra terminada. En primera instancia, por la situación de pandemia, se va a hacer esta evaluación con fotografías. Entonces, vamos a dejar ahí el link para que ustedes puedan ingresar, y estará abierta la convocatoria hasta el martes 31 de agosto, ¿ya? La página para postular, bueno, ahí no sé si lo podemos dejar escrito ahí abajito, que creo que es más simple para que puedan ingresar. Cualquier consulta también la pueden hacer al correo artesaniaindígena@patrimoniocultural.gov.cl. ¿Ya? Hay un manual de postulación también. La plataforma es bastante simple, los documentos que se requieren son simplemente la copia del carnet de identidad, las fotografías y el certificado de CONADI, en caso de las personas que no tengan apellido reconocible como indígena. Ahí está la plataforma de postulación, donde primero deben registrarse y posteriormente pueden ingresar a postular su obra o su trabajo para este año. No sé si Elena, Tita, don José, algo más que quieran comentarnos. Yo les cuento de todas maneras que este diálogo va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, para quienes no pudieron conectarse ahora lo puedan ver después, y en nuestro Facebook de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios. Así que para que quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos ahora en vivo puedan verlo posteriormente. Les doy la palabra. Bueno, yo quiero insistir sobre, una vez más, los artesanos que tengan confianza, que muchas veces no se atreven a mostrar cosas que a lo mejor son muy personales, pero es un ejercicio muy bonito poder compartir a veces los descubrimientos que cada uno tiene. Y este sello da la posibilidad de eso, justamente de poder mostrar y insistir en lo que empieza a suceder al interior de la comunidad, los diálogos que se forman en torno al redescubrimiento de ciertas cosas. Es muy interesante, y como este valor el valor no es solamente otorgado por la gente que otorga el premio, sino que, como decía, por la gente de la comunidad. El valor que se le da internamente en la comunidad es algo muy preciado. Así que yo insisto y los motivo a que puedan participar. Muchas gracias, Tita. Elena. Solo agradecer la invitación, que esperamos que lleguen muchas postulaciones. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias, José, muchas gracias, Tita, por encontrarnos en este espacio. Y también tanto que podemos aprender. O sea, me queda resonando también lo que dijo José a propósito de las artesanías en otras dimensiones. Lo conversábamos justo ayer con la Tita a propósito de otras conversaciones, y solamente decir, este concurso, claro, alaba o algunas dimensiones, pero también la mirada tecnológica sobre la tecnología y lo persistente que han sido estas tecnologías en el tiempo, el conocimiento de la naturaleza que implica llevar a cabo esas tecnologías que se han mantenido recreándose. O sea, en realidad es un sistema bien virtuoso en momentos en que nos hace falta una mirada de sustentabilidad, de respeto al medio ambiente, de respeto a las personas humanas e inhumanas, ahora que se dice, ¿no? Y que los pueblos indígenas vienen haciéndolo desde hace tanto tiempo. Entonces, en realidad, creo que visibilizar ese tipo de manifestaciones también debe ser una puerta de entrada para manifestar, para también visibilizar todas estas otras riquezas de las que podemos aprender tanto. Así que ojalá que tengamos muchas postulaciones, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Elena. Bueno, los links ya se encuentran en los comentarios, así que cualquier duda pueden escribir al correo, lo repito, artesaniaindígena@patrimoniocultural.gov.cl, y ahí tienen el link para revisar las bases y postular directamente. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron, y nos estamos viendo. Chau.